Inestabilidad económica y presión social provocados por la política de Estado paternalista de Luis Echeverría rumbo al cambio de sexenio se vivían a mitad de los años 70. La ilusión sobre el desarrollo y las ideas de convertir a México en un país de primer mundo encontraban obstáculos en el camino que hacían dudar sobre la administración. La cinematografía mexicana tomaba un nuevo aire con las propuestas de algunos directores de ideas revolucionarias y que intentarían emitir un punto de vista de las realidades sociales de nuestro país a través de su lente. Felipe Casals, tras algunos trabajos iniciales, consagraría su carrera con el inicio de su trilogía de hechos reales llevados a la pantalla. En 1975 apareció Canoa, basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en la población de San Miguel Canoa, en Puebla. 5 estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, que pretendían escalar la Malinche, fueron sorprendidos por el mal tiempo e intentaron refugiarse en el poblado ubicado a las faldas del cerro. Pero fueron confundidos con comunistas y decidieron lincharlos. Con la participación de Enrique Lucero, Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, Rodrigo Puebla y Roberto Sosa, entre otros, Felipe Casals filmó la cinta en Puebla, utilizando las locaciones reales de los hechos acontecidos a unos días de la matanza en Tlatelolco, y en una época donde se mantenía la persecución a los personajes con ideales radicales como consecuencia de la Guerra Fría. En la música fue año destacado con obras monumentales, en especial A Night at the Opera, 1975. La consagración de Queen llegaría con su cuarto álbum. El cuarteto británico elevó sus pretensiones y llevó sus sofisticadas ideas a la creación de una obra de arte donde destaca la pieza Bohemian Rhapsody. El Puebla se preparaba para la campaña 75-76 y decidió arrancarla con Antonio Burro Figueroa como entrenador. Manuel Nájera cerraría su etapa con el equipo camotero para ser vendido a la UDG. Además, el Jalisco se hace de los servicios de Luis Ramón Pérez y Jorge Coco Gómez. A cambio, el equipo camotero tuvo la llegada de Amaury da Silva, procedente del Atlas, y firma varios jugadores provenientes del sector amateur en una apuesta arriesgada rumbo al próximo torneo. Óscar Mascorro, Mario Carrillo, Miguel Ángel Zamudio, Roberto Bricaire y Ernesto de la Rosa se enfundarían en la franja. En uno de los tantos experimentos con la Copa México, la temporada 75-76 arrancó con el torneo copero con una fase de grupos de 5 sectores donde avanzarían los mejores 4 primeros lugares para medirse en semifinales y final previo al arranque de la liga. El Puebla fue ubicado en el grupo 1 junto al América, Atlético Potosino y los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, que tendrían su primera experiencia con juegos en primera división. El equipo camotero recibió a los tecolotes en la bienvenida a la primera división y les propinó un 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc el 3 de septiembre de 1975. El conjunto de la franja ligó 5 victorias consecutivas, 5-1 ante el Potosino, 1-0 ante el América en el Azteca, 2-1 a los Tecos y 1-0 al Potosino, y perdió 2-0 ante los azulcremas en el partido de vuelta en el Cuauhtémoc, lo que significó quedar en el segundo puesto detrás de los capitalinos por diferencia de goles. Ambos equipos sumaron 10 puntos con 5 victorias. El América avanzó a las semifinales, donde se midió al Veracruz y lo eliminó 6-5 en penales tras el empate 1-1 en los 180 minutos de eliminatoria a ida y vuelta. Tigres venció a Pumas 3-1 en el global y la final estaba puesta entre regios y capitalinos. Los Tigres lograron su primer campeonato de Copa México al vencer con global de 3-2 al América con el duelo de vuelta disputado el 4 de octubre de 1975 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Previo al arranque de la campaña, Edson Arantes do Nascimento Pelé visitó Puebla e impartió una clínica de fútbol en el Estadio Cuauhtémoc. Alrededor de 30,000 estudiantes se dieron cita el 8 de octubre para escuchar los consejos del tricampeón del mundo. Tristemente, el 9 de octubre de 1975 se dio la noticia del lamentable fallecimiento de Joaquín Díaz Loredo, fundador del Puebla FC, y que previo había cumplido su sueño, conocer a O'Reilly. Como verán, mi papá, el amor de su vida después de mi mamá, obviamente fue el fútbol. Entonces, este día es el año 1975, octubre. Viene Pelé a promocionar un refresco, la Pepsi, que él jugaba en el equipo de la Pepsi en Estados Unidos.
Entonces vienen a promocionar, a hacer una exhibición, Pelé en el campo, bla, bla, bla. Entonces le avisan a papá, viene Pelé, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, claro que sí. Entonces va, come con él, platican, se identifican, ve ese abrazo que le está pegando, es impresionante. Y de ahí se van a la cancha de fútbol, de la comida, porque Pelé iba a hacer su exhibición. Cae un aguacero de la repatada, pero papá está ahí con él. Termina la exhibición, se despiden, Pelé se va, papá ya cansado, agotado, un día de emociones muy fuertes también. Se va a casa a dormir y mamá ya no vivía. En la cama gemela duerme su primer nieto, mi sobrino Emilio del Castillo. Duerme con él y como a las 3 de la mañana me habla. Tío, el abuelo, ¿qué pasa? Yo creo que ya se murió. Hijo, no me digas, voy para allá. Pues sí, papá estaba muerto ya. No fue propiamente del corazón, porque su médico lo tenía ya, aunque le habían dado 7 infartos, entre paréntesis, no fue de eso. Él se murió, yo creo que de satisfacción, no sé, algo muy curioso. Simplemente dejó de respirar y se acabó. Y ya, pues, ese justo día. O sea que se cierra ahí como un ciclo, ¿no? Conoce al rey del fútbol y muere. Es para nosotros muy simbólico. Forma parte del más grande evento de transformación urbana en América Latina, Smart City Expo Latam Congress del 2 al 4 de julio. Centro Expositor Puebla, el mayor foro de reflexión, vinculación y acción ante los retos urbanos. Visítanos en smartcityexpolatam.com. Inclusión radical, un espacio para todos. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El torneo de la liga estaba listo para comenzar con algunas modificaciones en el sistema de competencia. En enfrentamientos de round robin, por primera vez se formarían 4 grupos de 5 equipos cada uno, donde avanzarían los 2 mejores a la fase de cuartos de final en una liguilla con 8 invitados. Seguiría una ronda de semifinales y la final a ida y vuelta para definir al campeón. Puebla quedó emparejado en el grupo 1 junto al América, los Tecos de Guadalajara, las Chivas y el Atlético Potosino. El equipo camotero arrancó la campaña el 2 de noviembre de 1975 con un duelo ante el Deportivo Guadalajara.
que terminó con triunfo camotero por 1-0 con anotación de Leonardo Peralta, que marcó al minuto 77 el único gol del encuentro. La fecha 2 fue pospuesta por una huelga de los trabajadores del Estadio Azteca y en la siguiente jornada, el cuadro enfranjado regresó al Estadio Cuauhtémoc para medirse a los Toros del Atlético Español, que se llevaron el triunfo por 2-0 con tantos de Isiorda y Brandon. Algo que no gustaba a la afición era el cambio de horario de los partidos, pues por obra y gracia de la televisión los duelos se pasaron de domingos a sábados por la tarde. Tras empatar 1-1 ante Curtidores como visitante, el Puebla regresó al Angelópolis para enfrentar al Veracruz el 29 de noviembre de 1975. Y los tiburones salieron con 4 arpones. Luis Carlos Ivecchi abrió el marcador al 16. Leo Peralta hizo el segundo al 26 y el argentino Ivecchi completó su triplete con goles a los 39 y 48 minutos para decretar el 4-0 final en la Colonia Maravillas. Sin embargo, el Puebla ligaría 5 derrotas consecutivas con 15 goles recibidos. 3-1 ante el Monterrey, 1-0 de los Pumas, 3-0 de la UDG, 5-2 ante el Jalisco y 3-2 frente al Toluca. Vinieron cambios de la franja con las salidas de Luis Villalba y Leonardo Peralta. El equipo camotero repatrió a Bernardo Brambila y Juan Carlos El Chango Cárdenas. Además, apuntalarían al equipo con las incorporaciones del mediocampista uruguayo Gustavo León y el delantero argentino Silvio Fogel, ambos procedentes del América. La racha se rompió el 11 de enero de 1976 con una goleada de 4-0 ante el Atlético Potosino, donde se estrenaron Silvio Fogel, El Chango Cárdenas y Gustavo León. Además, completó la cuenta el argentino Luis Carlos Ivecchi para el resultado que encendía el ánimo en el conjunto poblano. En otros cambios, Félix Salinas se fue al Zacatepec y Jorge Koch a los Tiburones del Veracruz. El entrenador Antonio Figueroa fue cesado en la fecha 15 tras un empate 0-0 ante los Tigres de la U de Nuevo León y cerca de la mitad del torneo con un Puebla que se ubicaba en el penúltimo lugar de la tabla. Martín Ibarreche y Guillermo Campeón Hernández se quedaron como entrenadores del conjunto camotero y saldaron el siguiente compromiso con una derrota 0-4 ante el Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. Bustos marcó triplete para el equipo cementero y el Puebla estaba en terapia intensiva. La franja rescató un empate 2-2 ante el Atlas en la fecha 17 en el Estadio Jalisco el 21 de febrero de 1976. Gustavo León marcó doblete para los enfranjados, que se quedaron con 8 hombres por las expulsiones del Chango Cárdenas, Luis Enrique Fernández y el mismo Gustavo León. El Puebla pudo vencer 2-0 a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara en la jornada 18 del campeonato. Silvio Fogel y Aguilera marcaron los goles para el equipo camotero, otra vez en inferioridad numérica tras la expulsión de Luis Carlos Ivecchi. La directiva intentaba apagar el fuego y nombró a Papadopoulos como el nuevo estratega rumbo al duelo pendiente de la fecha 2 ante el Atlante en el Estadio Azteca, que terminó con victoria para los Potros por 1-0. Los atlantistas rompieron una racha de 11 partidos sin ganar. El cambio de técnico no ayudó en los primeros partidos y para la fecha 20 del campeonato, en el arranque de la segunda vuelta, el Puebla ligó su tercera derrota consecutiva al caer ante las Chivas el 11 de marzo de 1976 en el Estadio Cuauhtémoc. Curiosamente, Leonardo "El Diablo" Peralta, quien anotó en la primera vuelta el gol de la victoria para los enfranjados, se enfundó en la camiseta rojiblanca y marcó doblete con el equipo tapatío, que se llevó el triunfo por 3-0. José Luis Real hizo el otro gol para el Guadalajara. El Puebla no levantaba y en la fecha 23 se volvió a quedar con 8 en la cancha. El árbitro David Espinosa echó de la cancha a Luis Enrique Fernández, Román Nájera y Ivecchi. El conjunto poblano rescató el empate 1-1 ante el Curtidores con solidaria anotación de Nájera, antes de irse a bañar temprano el 3 de abril de 1976 en el Estadio Cuauhtémoc. La franja estableció una marca de 11 partidos sin victoria y la rompió hasta la fecha 29, el 16 de mayo de 1976, con un triunfo en la Bombonera de Toluca por 1-0 con el gol de Silvio Fogel al minuto 61. El cuadro camotero se enfiló al duelo ante el Potosino en la siguiente jornada con la misión de ganar y evitar problemas con el descenso.
El 23 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc se jugaba prácticamente la permanencia ante el Atlético Potosino y el conjunto de la Franja salió a jugar el mejor partido de la temporada. Fogel abrió el marcador al minuto 23, Juan Alvarado marcó el segundo al minuto 54 y parecía que los camoteros encarrilaban el partido a la victoria, pero los potosinos tiraron de orgullo y marcaron por conducto de Talavera al 56 el gol que acercaba. Pipo Blanco empató el juego al minuto 66 y tuvo que venir la reacción poblana para sacar el triunfo con los goles Desconfianza al 82 y Víctor Nájera al 88. Con el final de alarido, el Puebla ganó 4-2 y dejó la batalla del descenso con el Atlante y el equipo de San Luis. El Puebla solo ganó 2 partidos más para finalizar la campaña y pudo evitar el descenso. Los camoteros tuvieron que hablar con Ignacio Treyes, quien los asesoró en los últimos 5 juegos para lograr la permanencia. El equipo camotero cerró su participación con 28 puntos en el cuarto lugar de su grupo y 18 en la tabla general, eliminado de la liguilla y con solo 9 victorias, 10 empates y 19 descalabros, además de 25 expulsados a lo largo de la temporada. Más adelante regresé cuando el equipo ya también estaba para irse otra vez a segunda división, entonces la situación financiera del club ya no era buena, ya estaban pasando muchos estragos, volví a regresar al Puebla, pero condicionado de que en lo deportivo nos los dejaran manejar a nosotros. Ahí estaba Emilio, ahí está Emilio que te pueda decir, vaya, porque habían contratado ellos a un entrenador que se llamaba Ángel Papadopoulos, pero don Ángel Papadopoulos había sido entrenador y tenía de no estar en el ritmo profesional, pues yo creo que 15 años, lo trajo don Leonardo, pero pues estaba fuera de cancha, ¿verdad? Y el equipo pues ya se estaba hundiendo. Y entonces fue cuando volvimos a regresar y tuvimos un apoyo ahí milagroso, que fue el que nos salvó, porque nombramos entrenador a 3 jugadores del Puebla, que era Confianza, Coco Gómez y Barrecha. Cualquiera de esos tres eran los que estaban manejando al Puebla. Faltaban 3 partidos para acabar la temporada y estábamos a punto de descender. Y nos defendimos afortunadamente, nos hizo como siempre el favor de apoyarnos. Para mí el maestro de todos los entrenadores en México, que se llama don Ignacio Treyes. Avanzaron a la liguilla por el título el América, líder del torneo con 53 puntos, Pumas, León, Cruz Azul, Monterrey, UDG, Unión de Curtidores y Los Tecos. La final se jugó entre América y los Leones Negros de la UDG. El juego de ida se lo llevaron los azulcremas con un contundente 3-0 en el Estadio Jalisco el 4 de agosto de 1976. En la vuelta completaron la obra con un triunfo por 1-0 en el Estadio Azteca el 8 de agosto de 1976, para que el América lograra el 3er título de su historia y el 4º para el entrenador Raúl Cárdenas en la década de los 70. Evanibaldo Castro Gaviño logró su primer título de goleo con los Pumas de la UNAM con 29 dianas. A partir de la siguiente temporada comenzó un ayuno de 12 años sin el torneo copero, que se reactivaría hasta la campaña 87-88. El Atlante perdió juego de promoción por la permanencia y tuvo que ir a la segunda cediendo su sitio al San Luis, que regresaba al máximo circuito, dando vida a 2 equipos en tierras potosinas. Una vez más cambió el sistema de liguilla en la fase final con la creación de 2 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros lugares de cada sector avanzarían a la final para disputar el título. Para el arranque del campeonato 76-77, el Puebla crea un nuevo patronato encabezado por Leonardo Ortiz, con la presidencia de Fernando Posada, Emilio Tame, Guillermo Vigil, Leopoldo Aces, Rafael Durá, Emilio Maurer, Rafael Moreno Valle Sánchez y los hermanos Díaz Cid, Joaquín y Fernando. El conjunto camotero contrató a José Monsiváis como técnico y anunció la llegada del defensa uruguayo Oscar Washington Tavares y Hernán Cabalceta, quien llega procedente de los Pumas, y don Isidro Lángara se convierte en secretario técnico del equipo. Y me iba yo a Valsequillo, de San Manuel a Valsequillo en bici. Llego así, o sea, a la pretemporada del Puebla, por la bici llego con unas piernas que ni yo me imaginaba. Tomo el balón y lo hacía yo como quería y era muy rápido. Y don Isidro comenta y lo dice a la directiva, dice, ese McFarland es mejor que Garrincha, porque yo me driblaba a todos.
El sistema de grupos en la fase regular, el Puebla fue ubicado en el primer sector junto al América, Chivas, León y Veracruz. El debut de los enfranjados se dio con una derrota por 2-1 ante el América en el Estadio Azteca el 12 de septiembre de 1976. Enrique Borja y Cristóbal Ortega adelantaron a los cremas y Juan Alvarado puso el de la honra al minuto 80. A pesar del descalabro, el equipo dejó buenas sensaciones con el parado de Monsiváis, técnico con mucho recorrido en el fútbol mexicano. Los camoteros jugaron su primer partido en casa el 19 de septiembre de 1976. El gobernador en turno, Alfredo Toski Fernández de Lara, hizo el saque inicial en el triunfo del equipo camotero por 2-1 ante los Panzas Verdes de León. Silvio Fogel abrió el marcador en el primer minuto. Mantegaza empató los cartones al 9 y Fogel regresó para completar su doblete un minuto después. Y se acabaron los goles en el encuentro. La directiva apuntaló al equipo con las contrataciones de los delanteros Jorge Davino y Ernesto Burro Sánchez, además del regreso del guardameta paraguayo Apolinor Jiménez. Los camoteros llegaron a la fecha 12 del campeonato con apenas 2 victorias y en el último lugar de su grupo, por lo que tenían que apurar el paso para evitar los problemas del descenso. Justo se miden al Atlético Potosino en la fecha 13, el 5 de diciembre de 1976, y con doblete de Silvio Fogel, los camoteros levantan cabeza en el torneo. 4 días antes, José López Portillo tomó el cargo como presidente de México en medio de una crisis económica. El equipo camotero terminó la primera vuelta del campeonato con 5 partidos sin perder. Triunfo 2-1 ante la UDG con goles de Cabalceta y Beltrán. Empate 2-2 con los tecos con doblete de Ernesto Sánchez. Alvarado y Fogel marcaron en el triunfo ante Tigres por 2-1. Vencieron 1-0 al Cruz Azul con anotación de Fogel en la despedida del central chileno Alberto Quintano, quien hizo época con la máquina, y empate 1-1 con el Zacatepec con tanto del campeón Hernández. La racha se alarga a 6 juegos sin derrota con el empate ante el América en el comienzo de la segunda vuelta del torneo. De la Torre anotó para los capitalinos al 56 y Silvio Fogel hizo el gol de la igualada a los 69 minutos. En este encuentro, Ernesto de la Rosa sufrió una rotura de ligamentos tras una dura entrada del Cocodrilo Valdés del conjunto de Coapa. El argentino Silvio Fogel se enganchó con el gol y llegó a marcar en 5 de 6 partidos para ayudar al Puebla a meterse a la competencia por un puesto en liguilla. Los camoteros visitaron al Atlas en la fecha 23. El 13 de febrero de 1977, Berna García adelantó a los zorros y el equipo enfranjado le dio la vuelta con doblete de Fogel a los 34 y 48 minutos. Marco Antonio Rodríguez Beltrán al 70 cerró la cuenta para el 3-1, que colocaba a los del Angelópolis a 3 puntos de las Chivas, que tenían el segundo lugar del grupo. Para la fecha 27 toparon al rebaño en el Estadio Cuauhtémoc y los camoteros salieron por el triunfo el 13 de marzo de 1977. 30,000 aficionados hicieron la entrada para ver el duelo por el segundo lugar del grupo y el Puebla salió con la motivación a tope. Sivechi puso el 1-0 al minuto 14 y para la segunda parte Marco Antonio Rodríguez hizo el definitivo 2-0 del conjunto enfranjado, que se colocaba un punto arriba de los tapatíos. Sin embargo, el equipo del Angelópolis se desmoronó y solo pudo ganar un encuentro en los siguientes 9 compromisos. El Puebla venció 4-1 al Veracruz en la jornada 31, el 10 de abril de 1977. Fogel, Ernesto Sánchez, Alvarado y Sivechi marcaron para la franja, que volvió a ganar hasta la fecha 37, cuando se midieron al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y otra vez con gol de Fogel, se quedaron con los 2 puntos. El Puebla cerró con triunfo como visitante ante el Zacatepec, pero no pudo evitar el cuarto lugar de su grupo y 10º general con 37 puntos, producto de 13 victorias, 11 empates y 14 derrotas. Lejos de los 50 puntos de los Pumas, que terminaron como líderes de la tabla y se enfilaron a su primer campeonato en la liguilla. Silvio Fogel marcó 20 goles en el torneo y se convirtió en el segundo jugador de la franja en anotar la doble decena en un torneo largo. A la liguilla avanzaron Pumas, América, UDG, Cruz Azul, Atlético Español, Atlético Potosino, Chivas y el San Luis. Se formaron 2 grupos de 4 equipos y en round robin los Pumas de la UNAM y los Leones Negros de la UDG jugarían por el trofeo en la final pactada a doble partido. La ida terminó 0-0 en el Estadio Jalisco y la vuelta se jugó el 3 de julio de 1977 en el Estadio Azteca con triunfo para los del Pedregal por 1-0 con solitaria anotación de Evanibaldo Castro Gaviño.
quien sumó su segundo título de goleo consecutivo con 34 anotaciones. Pumas logró su primer campeonato de la mano del técnico húngaro Jorge Marik. El Puebla, previo a la campaña 77-78, contrató al lateral Pedro Vera, proveniente del Cuautla, y al veterano José Luis Russo Estrada. Apolinor Jiménez y Ernesto El Burro Sánchez regresaban al Cruz Azul. También abandonan la nave Martín Ibarreche, Juan Carlos Ibechi, Jorge Daviño, Oscar Washington Tavares y Alfredo Hernández. Con el regreso del Atlante y el cambio de franquicia del San Luis a Tampico, arrancaba el torneo 77-78 con el formato de grupos y una liguilla a la eliminatoria de ida y vuelta a partir de los cuartos de final. El Puebla volvió a debutar en el Estadio Azteca con una derrota, esta vez por 1-0 ante el Atlético Español, con una anotación de Perucci al minuto 69, el 30 de julio de 1977. El equipo camotero se presentó en casa el 7 de agosto de 1977 en un duelo ante el Veracruz en el Estadio Cuauhtémoc, y los dirigidos por Monsiváis se quedaron con el triunfo por 2-1. Rodrigo Beltrán anotó en el amanecer del partido y Silvio Fogel puso el segundo al 72. Báez descontó para los tiburones al minuto 80. Para la fecha 8 del torneo, el equipo camotero cayó por 6-3 ante el Jalisco el 14 de septiembre de 1977 y solo sumaba un triunfo, un empate y 6 derrotas. El brasileño Sergio Lima marcó 4 goles y Osvaldo Castro hizo doblete en el triunfo para los tapatíos en el Estadio Jalisco. Silvio Fogel, Luis Aguilera y Juan Alvarado descontaron para la franja, que se colocaba en la penúltima posición de la tabla general. Al Puebla le urgen los refuerzos y llegan el argentino Juan Carlos Centoriqui y reaparece Ernesto de la Rosa. Por fin llegó una nueva victoria para los camoteros, que vencen 1-0 al Monterrey en la fecha 9 con gol de Hernán Cabalceta al minuto 80, el 25 de septiembre de 1977 en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente empataron 1-1 ante las Chivas en el Jalisco. Fogel adelantó a la franja y Pedro Damián hizo el de la igualada para el rebaño. El equipo camotero no encontraba el rumbo y ligó 5 derrotas consecutivas. 0-1 ante América, 1-0 con el León, 1-2 frente al Cruz Azul, 3-1 contra el Atlante y 1-4 frente al Tampico. Apenas 3 goles en 5 encuentros y el entrenador José Monsiváis es cesado del cargo y se toma la decisión de colocar a Antonio Figueroa junto a Isidro Alángara como entrenadores interinos. Hubo entrenadores muy rudos. Monsiváis para mí fue el más grosero, el más antipático, nunca me quiso. O sea, con él meto en los entrenamientos un gol que me driblo a todo el equipo y meto el gol. O sea, todavía a Moy me lo llevo así y me meto con el balón. Y yo feliz, ¿no? Como, o sea, le metí el gol al equipo, véanme, yo puedo estar jugando, o sea, ser titular. Y Monsiváis nomás me ve y hace una cara de que yo metí el gol. En la siguiente jugada dan un centro y me avienta de palomita en el área grande, o sea, en la raya del área grande. Me aviento de palomita y lo estrello en el poste. Y se para Monsiváis, dice, ven hijo de tu... Todas las groserías. Dice, ponte a dar vuelta a la cancha. 20 vueltas, dice, a la cancha de fútbol. Y le digo, ¿por? Dice, no te puedes burlar de los de primera división. No te puedes. Digo, yo soy de primera división, pero estás en el equipo suplente. Y empiezo a correr. Y él sentado así, cada vez que pasaba, eres un hijo de... Así, me insultaba. Antonio Figueroa junto a Isidro Alángara dirigen las jornadas 16 y 17, que se saldan con un empate 0-0 ante el Laguna y una derrota por 1-2 ante el Atlas en el Estadio Cuauhtémoc el 11 de diciembre de 1977. Juan Alvarado marcó el único tanto para los enfranjados. Juan Ricardo Faccio, entrenador paraguayo, llega procedente de la selección de El Salvador y se hace cargo del equipo a partir de la jornada 18. Faccio debutó como técnico el 17 de diciembre de 1977 en la visita de los poblanos ante los Leones Negros de la UDG. Eusebio marcó el único gol del partido al minuto 90 y los locales se quedaron con el triunfo. El Puebla pudo ganar hasta la fecha 19. Justo en Navidad, el equipo camotero derrotó 1-0 a los Tigres con anotación de Gustavo León al minuto 87 y justo después del gol fue suspendido del partido por una invasión de cancha e intento de agresión
a un abanderado. Los castigos llegaron al por mayor: 10,000 pesos de multa para el Puebla, 2 juegos de suspensión al técnico Faccio, 3 al ruso y 5 para Centoriki. Los 2 minutos restantes se jugaron a puerta cerrada hasta el 30 de enero de 1978. El equipo camotero salió del sótano de la clasificación con una racha de 4 victorias consecutivas en el arranque de la segunda vuelta. 2-0 al Veracruz con doblete de Silvio Fogel, y el argentino volvió a marcar una semana después en el triunfo por 1-0 ante los poderosos Pumas de Gaviño y compañía. El Puebla terminó con 9 hombres ese encuentro. En la fecha 23 se midieron al líder Toluca en la Bombonera, el 22 de enero de 1978, y ese día se dio el debut del defensa uruguayo Hugo Fernández, quien llegaba procedente del Tenerife de España. El charrúa se fue expulsado al minuto 6, y aún con ello, el Puebla venció 2-1 a los mexiquenses. Posteriormente se midieron al potosino en el Estadio Cuauhtémoc y ganaron por 2-0 con goles de Marco Rodríguez Beltrán y Herminio Céspedes, para completar la racha. Yo estaba jugando en Tenerife, en España. La verdad que me iba bien, me iba muy bien. Ayer había unos inconvenientes con el presidente, no conmigo, era con los compañeros, porque se reclamaban unos sueldos atrasados y todo eso. Entonces me llegó un telegrama de Juan Facio, que era el técnico del Puebla, y dice: Hugo, lo necesito, estamos en una situación difícil, si puede venir. Y le dije que sí, porque yo estaba en pleito con el equipo de Tenerife, le reclamé lo que me debían, entonces gané el caso y yo pedí salir, porque era conveniente y me gustaba. Ya a mí la verdad que me gustaba venir a México, y sinceramente no voy a decir que era Puebla el que me gustaba, porque no es cierto. Me gustaba venir a México. Con la activación de la alerta de violencia de género en Puebla, el compromiso del gobierno del estado es cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Eliminemos la violencia. Es responsabilidad de todas y todos. Infórmate 911 Telmujer. Gobierno del estado de Puebla. ¿Eres profesional del turismo y estás en busca de trabajo? ¿Estás interesado en integrarte al sector? Asiste a la Feria de Empleo Turística este jueves 20 de junio de 8 a 14 horas en Salón La Pastora del Centro de Convenciones, en Boulevard 5 de Mayo 402. Regístrate en ferias.empleo.go.mx y evita filas. Informes 01-222-246-5446. Entrada gratuita. Gobierno del Estado de Puebla. La franja no sale de su irregular paso y tiene que pelear por la permanencia en las últimas jornadas del torneo, que saldan con un par de empates 0-0 ante el Atlas en la fecha 36 y 0-0 ante los Tigres en el Universitario de Nuevo León en la jornada 38. Los felinos que a la postre levantarían el campeonato. En ese par de partidos hubo historias que contar. El Atlas era el rival en el que estábamos peleando el descenso, ¿no? Y peleaba el Atlas contra el Oro. Entonces el Oro desapareció también, ya no existe. Pero entonces yo le arreglé me acuerdo, fuimos a ver a don Leonardo Ortiz al banco y le dijimos: necesitamos 250,000 pesos en efectivo, ¿no? Joaquín Bianchini, otro tipazo. Hay gente de veras. Joaquín Bianchini vive, ¿no? Joaco era el gerente, era el que manejaba al Puebla en las finanzas y lo que tú quieras, ¿no? Muy de confianza de Leonardo, y además un tipazo, muy de fútbol. Era un tipo muy, muy profesional. Vive todavía, gracias a Dios. Bueno, entonces le explicamos, ¿no? Vamos a dar 250,000 pesos, vamos a darle al Oro para que gane, porque ya el Oro ni fu ni fa, puede ganar, puede perder,
no importa ya, él ya está fuera del bien y del mal. No va a ser campeón, no va a descender, no va a... Entonces van a jugar a la ligera y el Atlas, si gana ese partido, nos vamos nosotros. Bueno, pues entonces fuimos, lo convencimos a Leonardo, nos llevamos los 250,000 pesos en una maletita, Juaco Bianchini, el que nos ayudó para tener en contacto con todos los jugadores fue el Coco Gómez, que el Coco Gómez jugó con nosotros en el Puebla. Otro tipo, aparte buen jugador, un verdadero pícaro en todo lo que manejaba, ¿no? Pícaro desde buena cosa de la palabra, ¿no? Y él nos puso en contacto con todo, inclusive con De la Torre. De la Torre era el entrenador del Oro. El ingeniero De la Torre. Entonces, antes del partido, ¿no? Juaco, todo arreglado con el Coco Gómez, fue a todos los jugadores con la maletita y miren, si ganan, aquí está. ¿No? Yo me voy a quedar acá, aquí está la maleta, la vamos a repartir al triunfo. Y le ganaron al Atlas. Sí. Y nos salvamos nosotros, ¿no? Y al acabar ya, ¿no? Juaco me decía, ¿en qué me metes, Emilio? ¿En qué me metes? Yo estoy repartiendo el dinero. Eran otros tiempos en que la maletita no te la quitaban, porque ahora vas con la maletita y llegas sin la maletita, ¿verdad? Te la quita, ¿no? Ya sabes que don Emilio es un apasionado del fútbol. Entonces él, por su equipo, hace lo que ni te imaginas. Entonces ese día, pues era permitido que tú podías llegar y ofrecerles una prima extra por ganar, ¿no? Malo sería que pidieras que se dejaran perder, ¿no? No, pues, hay una prima ahí, sí. Por cierto, el conducto fue el Coco Gómez, porque conocía ahí a toda la gente del Jalisco, ¿no? Pero fue válido y logramos que ganaran el partido y después nosotros con el empate ya nos salvamos, ¿no? El Puebla terminó el torneo con 28 puntos en el cuarto lugar de su grupo y 18 de la tabla general. Apenas 10 victorias, 8 empates y 20 derrotas para empatar un récord negativo de la liga. Además de 22 jugadores expulsados a lo largo del torneo. A la liguilla calificaron el América, líder general con 51 puntos, los Pumas, Toluca, Tecos, Tigres, Cruz Azul, la UDG y el Tampico. El Tampico eliminó sorpresivamente al líder América en penales y posteriormente se midió en semifinales a los Pumas, que pudieron avanzar a la final con un global de 5-2. En tanto, los Tigres dieron cuenta de Cruz Azul con global de 3-1 en las semifinales. La final entre universitarios se disputó el 24 de mayo de 1978 en San Nicolás de los Garza y los regios se llevaron el triunfo por 2-0, con doblete de Walter Daniel Mantegazza. En la vuelta disputada el 27 de mayo en el México 68, los equipos terminaron con empate 1-1. Mantegazza volvió a aparecer para los norteños y Olivera descontó por los del Pedregal. Pero no fue suficiente. Tigres logró su primer campeonato de la mano del entrenador uruguayo Carlos Milok. La Copa Mundial de 1978 se realizaría en Argentina del 1 al 25 de junio. La inauguración del torneo se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires en un duelo que terminó con empate 0-0 entre Alemania Federal y Polonia. Ambas selecciones compartían el grupo 2 con Túnez y México. La selección mexicana estaba de vuelta para una Copa del Mundo y reaparecería el 2 de junio de 1978 con un terrible partido que terminó con victoria para Túnez por 3-1 en el Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario. El equipo tricolor dirigido por Jorge Antonio Roca perdió los 3 partidos de la fase de grupos, firmando su peor actuación en la historia de los mundiales. Fueron goleados 6-0 por Alemania el 6 de junio en el Estadio Olímpico de Córdoba y cayeron 3-1 ante Polonia el 10 de junio, otra vez en Rosario. El equipo nacional solo anotó 2 goles y recibió 12 anotaciones para terminar como el peor equipo del torneo en el lugar 16. Después de los 20 minutos ya no teníamos equipo. Nos hicieron 1 y después el 2. Después en el 3 cuando checa Rummenigge con Pilar, que sale lesionado, y yo estaba sentado tranquilamente porque pues ¿qué haces? 1, 2 y luego 3 y de repente, éntrale Pedrito. Pero como estaba acostumbrado a eso,
O sea, tampoco tampoco me impresionó. Me impresioné cuando tenía a los alemanes enfrente. 3 goles en contra. Al minuto de haber entrado, me hacen el cuarto en el primer tiempo. Minuto 39, minuto 40, por ahí así. Entonces vamos al vestidor con 4 goles en contra el primer tiempo. ¿Qué puede pasar con un equipo ya con esa cantidad de goles en contra en un segundo tiempo? Por más que hicimos esfuerzo, nos hicieron 2 más. Termina el partido, pues ahí vamos todos cabizbajos, pues lógicamente, pierdes con Túnez, pierdes con Alemania, goleado, y vas, no tienes moral o no tienes energía, no tienes la mentalidad anímicamente para decir, no puedes ir alegre. Pero yo siempre fui así, yo siempre soy como soy y nunca he cambiado. Yo siempre he sido, por encima de las adversidades, siempre soy positivo. Entonces llego y Pilar está allá, sentado con su hielo y todo eso, y voy caminando hasta él, me acerco a él y me pregunta, ¿cómo quedamos, Pedro? Le dije, empatamos, te metieron 3 a ti, 3 a mí. O sea, no lo podía evitar, ni yo mismo lo podía evitar, porque son cosas que se dan, que suceden y que no las puedes evitar ya cuando te tocan, te tocan. Argentina se mediría a Holanda en la final que se disputó el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El matador Mario Alberto Kempes adelantó a los locales al minuto 38 y la naranja mecánica logró el empate al minuto 82 por conducto de Dick Nanninga. Los 90 minutos reglamentarios terminaron 1-1 y se requirió tiempo extra para definir al campeón. Kempes volvió a aparecer al 105 y Daniel Bertoni al 115 le daría el primer título mundialista a la Argentina, dirigida por César Luis Menotti, ante una selección holandesa que por segundo mundial consecutivo se quedaba con el subcampeonato. Con el fin de prepararse y dar un salto de calidad de acuerdo a lo sucedido en las últimas campañas, el equipo camotero se refuerza con el guardameta Moisés Camacho, procedente del Atlético Español, el delantero Juan Manuel Borbolla del América, Alberto Cardaccio, mediocampista del Curtidores, y el salvadoreño Baltasar Pelé Ramírez Zapata. El uruguayo Washington Olivera dejó el equipo enfranjado. Fue en la temporada 1977. 78. Yo estaba jugando con el Atlético Español. El Atlético Español ese año hizo algunos cambios de entrenador y demás, y yo quedé junto con algunos otros que incluso habíamos apoyado a ese entrenador, pero pues luego ya salió la situación, ¿no? Entonces yo llegué acá de 27 años. Había jugado ya con América y con Atlético Español, y fue como se dio. Yo llegué acá junto con Moy Camacho en la portería y yo como extremo izquierdo. Borbolla había jugado con el América en los candentes duelos de la primera mitad de los años 70, por lo que su llegada se vio con recelo. No, sí, pesó, incluso yo empecé a jugar muy joven. Yo empecé de 18 años y tuvimos la suerte de quedar campeones ese año con el América. Entonces, yo había entrado, mi primer partido fue por el papá de Sague. Entré yo de medio tiempo por el papá de Sague. El papá de Sague tenía en esa época, creo que 38 años. Entonces, me empezaron a identificar con muchos jugadores que eran un poco más grandes que yo, Fragoso, Gilberto Núñez, Núñez, el campeón Hernández, todos jugadores excelentes que ya habían tenido una trayectoria, y yo estaba empezando, pero tuve la suerte de que como quedamos campeones en ese año, pues tu nombre empieza a sonar un poquito, ¿no? Mucho menos que el de ellos, pero sí empieza a sonar. Entonces la gente me empezó a relacionar con ellos. Cuando yo llegué a Puebla, incluso tengo ahí algunos periódicos que decían, bueno, ya es un cartucho quemado. Yo tenía 27 años, yo me sentía bien todavía. Y bueno, sí, en algún momento sí pesó ese pasado americanista, también pesó mucho. Pero bueno, pues ya te vas adaptando y gracias a Dios empecé a meter algunos goles, a dar pases de gol. Entonces pues ya la gente se va identificando también un poco, ¿no? Y te va aceptando, porque eso es lo importante.
Los camoteros organizaron su pretemporada con una nueva gira por Centroamérica. El 17 de agosto de 1978 inician su ruta en Costa Rica con duelo ante el club Punta Arenas en el estadio Pito Pérez y que terminó con empate 1-1. Silvio Fogel adelantó a los poblanos y el Cebolla Gutiérrez hizo el de la igualada para los ticos al minuto 51. Un día después se midieron a la selección juvenil de Costa Rica en el Estadio Nacional de La Sabana. Y el duelo se saldó con un triunfo para los camoteros por 1-0, con anotación de Baltasar Pelé Ramírez Zapata al minuto 58. Posteriormente, el Puebla viajó a Honduras para enfrentar a la selección local a doble partido. El primer choque se realizó el 20 de agosto de 1978 y los hondureños se llevaron el triunfo por 2-1 con doblete de Carlos Aguirre y el Pelé Zapata marcó el descuento para el conjunto enfranjado. 2 días después se volvieron a medir en el estadio Michelet y el encuentro terminó con empate 1-1. Matilde Lacayo adelantó a los locales al 69 y Silvio Fogel igualó para la franja al 77. La prensa catracha calificó de embajador de la paz al futbolista salvadoreño Baltasar Pelé Zapata, al pisar suelo hondureño tras el conflicto entre naciones que surgió desde 1969 y que terminó con el rompimiento de relaciones diplomáticas y deportivas. El jugador camotero fue calificado como el mejor dentro del terreno de juego más allá de su origen. Cuando llegamos a Honduras, o sea, en el aeropuerto, pelotas cuadradas nos gritaban. Y nosotros, ¿qué ondas? O sea, pelotas cuadradas, ¿qué les pasa a estos? Y pelotas cuadradas, y nos pegaban, y la gente en el camión nos gritaban, o sea, todo era insulto. Llegamos al estadio y éramos pelotas cuadradas, ¿no? Y preguntamos, oye, ¿por qué nos dicen pelotas cuadradas? Y un comentarista aquí en México decía que en Honduras jugaban con cocos, con pelotas como cuadradas. Entonces, estos cuates lo tomaron de una forma bestial. Finalmente, el Puebla visitó tierras salvadoreñas donde se midió al Club Marte el 25 de agosto de 1978 en el Estadio Nacional de Cuxcatlán. Y el duelo terminó 0-0. Mismo resultado tendría el partido ante el Club FAS que se jugó 2 días después en el estadio quiteño Santa Ana. Aunque el duelo tuvo que ser suspendido al minuto 55 de tiempo corrido por una riña iniciada tras la agresión al Pelé Zapata. El equipo poblano tuvo que salir custodiado por miembros del ejército para abandonar el estadio. Y Silvio y yo corro al vestidor y nomás veo volar las piernas de Silvio, así veo de veras los pies volando y cae, y yo detrás de mí me zafé de varios tirando golpes, me meto al vestidor, o sea, estoy en el vestidor así, trato de abrir y tenía candado, me volteo allá y una turbia de locos con piedras, que los veo, que nomás me tapo así. Y estos cuates que tiran con todo, eran como 5 que me tiraron. Nomás le pedí a Dios y pegan todas a un lado, pa. Y volteo y veo que corren. Se metió ya la patrulla del ejército y empiezan a corretear a todos. Los jugadores ya se juntaron en el centro todos, porque ya se había metido toda la gente, y veo a Silvio tirado, fractura de tabique. El torneo de la campaña 78-79 se jugaría de nueva cuenta con una liguilla a grupos donde los 2 primeros lugares se medirían en la final a doble partido para definir al campeón. El Zacatepec tomó el lugar del descendido Atlas y el Deportivo Neza se estrenó en el máximo circuito con la compra de Laguna. Previo al arranque de la temporada, el Puebla nombra a Manuel Lapuente como secretario técnico y el equipo quedó emparejado en el grupo 3, junto al Cruz Azul, Curtidores, Toluca y la UDG. El debut del conjunto enfranjado se dio el 10 de septiembre de 1978, dándole la bienvenida al Neza en el Estadio Cuauhtémoc. Los camoteros se llevaron los 2 puntos al vencer 1-0 a los mexiquenses con anotación de Silvio Fogel al minuto 79. Juan Manuel Borbolla
Borbolla se estrenó como goleador del Puebla en la jornada 3, el 24 de septiembre de 1978 en el Estadio Cuauhtémoc. Los camoteros recibieron al Jalisco y los vencieron por 3-1 con doblete de Borbolla a los 34 y 82 minutos. Lino Espín abrió el marcador para la franja al minuto 22 y Mirandiña descontó para los tapatíos al 43. El conjunto enfranjado sumaba 2 triunfos en 3 partidos en un arranque esperanzador, pero sumaría 5 partidos sin ganar. El debut de Moy Camacho como guardameta del equipo camotero se dio en la jornada 6 de la temporada en una visita a las Chivas el 15 de octubre de 1978. Los poblanos tomaron ventaja a los 56 minutos con la anotación del Pelé Zapata, pero un minuto después, Víctor Rangel comenzó su fiesta particular y marcó el empate para el rebaño. Posteriormente completó su triplete con goles a los 67 y 86 minutos de juego, para el 3-1 definitivo a favor de los tapatíos. El Puebla volvió a ganar en la fecha 9, superó 2-1 al Atlante en el Estadio Cuauhtémoc para sumar su tercer triunfo en casa en 5 partidos disputados y salir del sótano de la competencia. Juan Manuel Borbolla y Hugo Fernández hicieron los goles para el triunfo camotero, que sumaba apenas 8 puntos en el torneo. Para la fecha 11 del campeonato, el Puebla recibió al Potosino en el Coloso de Maravillas el 19 de noviembre de 1978 y el uruguayo Gustavo León pasó a la historia del equipo como el segundo futbolista del equipo en marcar 4 goles en un partido de liga. Su póker comenzó al minuto 1 de juego y posteriormente a los 24, 60 y 66 completaría la hazaña en un encuentro donde todos los goles fueron enfranjados, pues Hugo Fernández marcó un autogol. Este sería el último partido de Juan Ricardo Faccio como entrenador camotero. Increíblemente dejó al equipo y firmó contrato con el Neza. Manuel Lapuente tomó las riendas del conjunto poblano y dirigió los partidos de las jornadas 12 y 13. El Puebla venció 2-0 al Veracruz en el Pirata Fuente con goles de Hugo Fernández y Borbolla. En el Cuauhtémoc empataron 1-1 ante el Zacatepec con anotación de Gerardo McFarland. El brasileño Carlito Peters se encargaría del resto del torneo como entrenador del conjunto del Angelópolis. El Puebla se hizo de los servicios del mediocampista brasileño Paulo Nani da Silva para encarar la segunda parte del campeonato y recuperó a Silvio Fogel, que tenía 4 partidos apareciendo como suplente. El argentino regresó con goles y marcó en el empate 1-1 ante los Tecos en el estadio 3 de marzo y contribuyó con doblete en el triunfo por 3-1 ante el Monterrey en la jornada 15 en el estadio Cuauhtémoc. Los camoteros terminaron la primera vuelta del campeonato como tercer lugar de su grupo, a 3 puntos del segundo puesto, y mantenían la esperanza de lograr un boleto para la liguilla. Además, el equipo se había convertido en una muralla defensiva. Encabezados por Moisés Camacho, sumaron 4 partidos sin permitir anotación. Empataron 0-0 ante el Tampico, 0-0 frente al Neza en el arranque de la segunda vuelta, y triunfos 2-0 con Toluca y 0-1 ante el Jalisco como visitantes. El 28 de enero de 1979 es una fecha histórica y recordada en Puebla. El Papa Juan Pablo II visitó la Angelópolis para inaugurar la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, que tuvo como sede al Seminario Palafoxiano. Ese domingo, una inmensa valla humana se entrelazaba por toda la autopista México-Puebla, todos con la intención de saludar y conocer a Karol Wojtyla, quien había tomado el encargo del Vaticano el 16 de octubre de 1978 y celebró una misa ante miles de fieles donde bautizó a la ciudad como Puebla de Los Ángeles. El Puebla sumó 9 partidos sin derrota, incluido el trepidante encuentro ante los Leones Negros de la UDG. El equipo camotero estaba abajo en el marcador por 0-2 con goles de Nene al 32 y Eusebio al 71. En los últimos 8 minutos, el conjunto enfranjado regresó para ganar el partido con doblete de Silvio Fogel y uno más de Marco Antonio Rodríguez Beltrán, quien decretó el triunfo para la franja el 11 de febrero de 1979 en el Estadio Cuauhtémoc.
Los Pumas romperían la racha invicta del Puebla el 1 de marzo de 1979 en el Estadio México 68 con un triunfo contundente por 3-1. Hugo Sánchez adelantó a los universitarios al minuto 1. Gustavo Vargas hizo el segundo para los felinos al 12, mientras que Silvio Fogel descontó para los poblanos al 17. Finalmente, Hugo Sánchez marcaría su doblete al 70 para decretar cifras definitivas. El argentino Fogel llegó a sumar 8 goles en 6 partidos con el equipo camotero. Para la fecha 36, el 13 de mayo de 1979, el Puebla recibía al Curtidores en el Estadio Cuauhtémoc y necesitaba un triunfo para mantenerse en la pelea por el boleto a la calificación. El equipo guanajuatense tomó la ventaja al minuto 25 con gol de Maciel. El uruguayo Gustavo León empató al 31 y Maciel puso el segundo para los del Bajío al 44. Para la segunda parte, el Unión de Curtidores tenía el juego amarrado por 3-1 con gol de Rivera al 80 y los enfranjados vinieron de atrás con goles de Lino Espín al 85 y Alberto Cardaccio al 90 para poner el 3-3 en un partido caliente que terminó con un botellazo al entrenador Luis Luna de los Curtidores. La batalla con el Toluca por el segundo puesto del grupo se libró hasta la penúltima jornada de la campaña. Los Diablos llegaban con una ventaja de 2 puntos y los camoteros no pudieron pasar del empate 0-0 ante el América en el Estadio Azteca el 26 de mayo de 1979. Con una victoria del equipo choricero, el Puebla dijo adiós a la calificación y cerró la temporada con una derrota por goleada de 3-1 ante el Tampico. Silvio Fogel marcó el único tanto del equipo poblano en el último juego de Luis Enrique Fernández, que sería vendido al Atlante. Los camoteros cerraron la temporada 78-79 como tercer lugar de grupo y séptimo general con 42 puntos, producto de 14 triunfos, 14 empates y 10 derrotas. Cerca del Toluca, que avanzó con 45 unidades como segundo, y Cruz Azul 51 como primero del sector. Ese año también calificaron el Monterrey, América, Pumas, Atlético Potosino, Tigres y el Zacatepec. En una liguilla de grupos, Cruz Azul y Pumas avanzaron a la final por el campeonato. La ida terminó con empate 0-0 en el Estadio México 68 y todo se decidió en la vuelta el 30 de junio de 1979 en el Estadio Azteca. La máquina conquistó su sexto trofeo al vencer 2-0 a los universitarios con anotaciones de Carlos Jara Zaguier al 73 y Horacio López Salgado al 88. Nacho Treyes ganaba su sexto campeonato como entrenador y el primero con el Cruz Azul, mientras que Evanibaldo Castro Gaviño lograba su cuarto título de goleo individual junto a Hugo Sánchez, ambos con 26 dianas. Ese año fue brillante para el béisbol en la entidad. Los entonces Ángeles de Puebla lograron el segundo título de la franquicia y el tercero para la ciudad. Jaime Pérez Avellá tomó al equipo en 1976 y le dio el mote de guerra bautizando a los Pericos como Ángeles, en algo que no gustó en un principio a la fanaticada, pero tras años de lucha por meterse a la postemporada, por fin llegaba un justo premio. Los Ángeles, comandados por Jorge Fitch, lograron el campeonato al vencer en la serie por el título a los Indios de Ciudad Juárez, dirigidos por José Zacatillo Guerrero, en 7 partidos. Entre las figuras destacaban los serpentineros Pablo Gutiérrez Delfín, César Díaz y Ernesto Escárrega, quien terminó con 20 victorias a cuestas en esa temporada. Esa campaña, Ramón Munguía terminó con una marca de 21 juegos salvados para la novena poblana. Entre los peloteros campeones se encontraban Paquín Estrada, Alfonso Houston Jiménez, José Luis Zamorita Hernández, Bernardo Calvo, Luis Lora, Abraham Rivera, Morris Nitles, Luis Alberto Carreño, Héctor Zamudio y José Antonio Elguezábal. Previo a la campaña 79-80 se da la llegada de Jorge Suárez, el directivo del Atlético Español. Decide invertir en el equipo camotero y se convierte en socio mayoritario de la franquicia. Uno de sus primeros movimientos es la llegada del ex seleccionado argentino Rafael Albrecht como entrenador para el conjunto enfranjado. Benito Pardo tomó la presidencia deportiva y Manuel Lapuente lo acompañó como segundo de a bordo.
Durante los últimos meses, el gobierno de la ciudad ha reforzado los